Estamos en la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentando el tema de las implicaciones sociales, afectivas y psicológicas de la educación en la pandemia. En este último bloque quisiera pedirles a nuestros colegas, Silvia, primero, pues algunas reflexiones finales y recomendaciones para estudiantes, docentes y las mismas autoridades de las instituciones. Claro, y mil gracias. A mí me gustaría aprovechar esta última intervención para hablar de un tema fundamental, el autocuidado, la responsabilidad propia por mantener nuestra salud física y nuestra salud mental, el poder diseñar actividades de ejercicio, de alimentación sana, de rutinas. No es fácil, es una estrategia de autocontrol, de automanejo, pero que si las ponemos en juego y nos dedicamos a establecer conductas saludables, vamos a poder enfrentar de una manera mucho más eficiente la emergencia sanitaria que nos está tocando vivir. Una vez que ingresen a la liga que hemos estado viendo en la cápsula, si requiere una intervención adicional, una consejería, una intervención, demos nuestro consentimiento para que un profesional nos contacte y podamos tener información adicional. Pero es fundamental tomar en cuenta toda la información que se genera en esa liga con la cual yo puedo hacerme responsable de mi propia salud. La salud integral es algo que les invito a mantener y a cuidar. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Guillermo. Me parece que también otro aspecto importante es el acompañamiento de los estudiantes, porque para ellos, vaya, su dimensión temporal, esta pérdida de tiempo les parece inmensa. Entonces, y cuando uno empieza a tener más años, se da cuenta que para que un proyecto se realice, pues puede requerir 3, 5, 7, 8 o 10 años. Pero para ellos eso es imposible de pensar. Entonces piensan que están perdiendo sus mejores años de estudiantes y que ya no van a poder disfrutar jamás de fiestas. Las dudas vocacionales empiezan a surgir, ¿no? Pensar que es irremediable los huecos de aprendizaje que van a tener, ¿no? Entonces, me parece que algo que es importante es que los profesores acompañen a los estudiantes a través de ayudarles a imaginarse opciones para, para saber que va a haber soluciones a futuro, ¿no? Que la vida no se va a acabar. Y en ese sentido, mantener los sueños y las metas, tener presente hacia dónde quieren ir y que eso mantenga vivo su proyecto educativo para que no abandonen el sistema, que no se salgan de sus estudios de bachillerato o de universidad. Y para ambos, como decía la doctora Silvia, el autocuidado. El cuidado del sueño, de la alimentación y del ejercicio, porque en esa medida van a tener un cuerpo más resiliente para las adversidades, porque si no, de lo contrario, van a estar súper irritables y no van a aguantarse ni ellos mismos, ni aguantar a los que están a su alrededor. En cambio, con ese autocuidado van a ser más tolerantes, más compasivos y van a poder contribuir mejor a cuidarse a ellos mismos y a los que viven con ellos. Así es, Guillermo. Muchas gracias. Juan José, algunas reflexiones para terminar el programa. Este contexto que ponen Silvia y Memo es un contexto central. Si a mí me preguntaran qué es lo más importante que deberíamos sacar de esto que nos está pasando, es aprender de ello. Pero no aprender de ello pensando que esas destrezas que podemos aprender ahora, esas habilidades, esas actitudes, esa cercanía, esa empatía, esa actitud genuina para ayudar, no es algo que debe funcionar solo bajo estas condiciones. Tenemos que ser más proactivos. Esa actitud, esas habilidades, esas decisiones, incluso institucionales, tienen que seguir a futuro. Esto tiene que ser algo más proactivo, más permanente. No estamos terminando con esta pandemia, sobre todo si se avecinan otras. Creo que era Aquino en Mafalda que decía, este no es el acabose, sino el continuose del empezose. Eso es exactamente lo que está pasando. Lo que está pasando es que tenemos que continuar con este esfuerzo aunque se acabe la pandemia. Tenemos que interiorizar todos nosotros, tenemos que asumir, hacer nuestra esta actitud de cercanía con el alumno, validar lo que le está pasando, darle apoyo, etcétera. Claro,
tenemos que empezar con la información, pero la información solita no cambia la conducta. Un ilustre maestro de psiquiatría estaba de acuerdo conmigo cuando yo le decía, maestro, si la información solita cambiara la conducta, en todo el mundo no habría un solo médico que fumara. Y esto no es así. Lo que ocurre es que para cambiar el comportamiento, y por comportamiento estoy entendiendo todos los aspectos que decían mis colegas, el aspecto cognitivo, el aspecto emocional, el aspecto instrumental, y algo que se nos olvida, el aspecto psicofisiológico. Hace apenas 40 años no sabíamos cómo un estrés intenso, sostenido, mal manejado, se convertía en una gripa o en un tumor. No quiere decir que los cause, pero sí interactúa con otras variables, la mayoría de naturaleza genética, que hacen que ese empujoncito que hacía falta pueda estar surgiendo de lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y entonces yo diría, casi en síntesis, la responsabilidad de los universitarios, de quienes enseñamos en la universidad, de quienes trabajamos en la universidad, para con nuestros alumnos, para con nuestros colegas, para con las personas que trabajan presencialmente o a distancia, es una responsabilidad que nos conviene a nosotros y les conviene a ellos hacerla permanente, hacer algo que se convierta en una actitud permanente universitaria que ya vimos que sí se da, que se está dando y que está empezando a rendir frutos que a lo mejor ni nos imaginábamos. Yo lo que creo es que hay que continuar por ahí, seguir haciéndolo lo mejor que podemos y siempre estar basados para tomar nuestras decisiones en lo que se va sabiendo en la investigación de buena calidad metodológica para hacer propuestas, para echar a andar programas, incluso para atender persona a persona a gente que nos pida ayuda. Gracias, Juan José. Caray, cuántas cosas importantes, ¿no? Yo, como sabes, soy médico pediatra y cuando estudié medicina hace ya varios años, una de las premisas, o por lo menos de los aspectos implícitos en la formación de los médicos, era que escondiéramos las emociones, porque se nos decía, es que un paciente no debe de ver un médico débil, un médico que llore, un médico que se desmorone en el momento de una decisión difícil, ¿no? Y la evidencia que se ha generado en estas últimas décadas y todo lo que ha surgido en términos de la importancia de la salud mental para el aprendizaje y para el ejercicio de cualquier profesión, hace que esto tenga que pasar al baúl de los recuerdos. El darle importancia y la misma importancia a la salud mental que a la salud física es uno de los grandes pendientes de los sistemas de salud del mundo, en términos de presupuesto, en términos de recursos humanos, en términos de formación. Estamos de vuelta en la tertulia sobre educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el currículo y su importancia durante la pandemia. El currículo se planea, pero luego ocurre. Y hay veces que el profesor cierra la puerta del aula o del espacio educativo que ocurra como un laboratorio, un centro de simulación, y a veces decimos, hace lo que quiere, una manera coloquial de hablar de la libertad de cátedra. Entonces hay mucha variación en esto. Y la pandemia nos está obligando a reflexionar sobre cómo implementar y mejorar el currículo. Pues les pediría reflexiones finales y algunas recomendaciones para las autoridades de los diferentes niveles sobre estos asuntos del currículo. Podemos empezar por Ceci. Claro. Pues yo pondría sobre la mesa el hecho de que tendríamos que considerar al estudiante como el sujeto principal, el sujeto que se va a ver favorecido o limitado por lo que se establezca en el plan de estudios. Y en este sentido, pensando en sus necesidades de formación, sugeriría que no se trate de llevar tal cual, de trasladar el plan de estudios presencial a otra modalidad, porque no estaríamos justo atendiendo esas necesidades y particularidades que cada modalidad tiene y las necesidades del estudiante. Y en este sentido considero importante que
apoyemos a la planta docente para que ésta pueda adaptar su programa de estudios al nuevo método de trabajo, modo de trabajo con el que va a colaborar, ¿no? O realizar su práctica docente. Y respecto a los planes y programas de estudio en las universidades, considero que tenderán a actualizarse de acuerdo a estos nuevos tiempos, porque hay que tener en cuenta que aún cuando regresemos a las clases en el aula, ya la forma de enseñanza no será la misma, porque esta pandemia nos ha permitido avanzar en lo que sería una educación a futuro en un corto tiempo. Es decir, nos ha traído cambios sustanciales en los procesos educativos y debemos tomar lo positivo para retomar, valorar y avanzar en una educación formal más diversa. Muchas gracias, Celia. Lourdes, ¿algunas reflexiones finales? Creo que será muy importante poner al centro el pensamiento didáctico, es nuestro pensamiento disciplinario. No lo instrumental del hacer didáctico, ni la mediación instrumental de las tecnologías, solamente es una parte, sino la potencialidad de la didáctica como una estrategia docente para promover el diálogo, la problematización, la argumentación, ¿no? Tendríamos que darle mayor competencia pedagógica a las plataformas. Las plataformas han sido muy útiles como soporte para la gestión escolar, pero tienen que hacerse mucho más poderosas en términos de competencias pedagógicas, lo cual nos permitiría dar causa a las diferencias en términos de contenidos, de ritmos, de secuencias, de estándares. Todo esto que además va impactando los procesos de evaluación formativa y que nos permite orientar acercamientos didácticos que no son de homogeneización, ¿no? De certificación, de acreditación, de control, que son necesarios porque son parte de, pero no son el único ni el más central objetivo. Y recuperar rápidamente lo que mencionó Ceci, y es todo este tema de los ejes transversales en contextos inestables, como el que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo mucho rato, como lo que tiene que ver con el avance de la ciencia y la tecnología, el reto ambiental. Tenemos que aprender en cualquier campo de conocimiento que el planeta no es nuestro, ¿no? Sí. La perspectiva de género, sobre la que tenemos todavía muchas deudas, ¿no? El ejercicio pleno de los derechos humanos, y el primero es el educativo, ¿no? La valoración de la riqueza cultural, el servicio a los otros, la solidaridad, la formación ciudadana, la formación democrática. Híjole, a mí me parece mucho más importante que nos preocupemos por esos contenidos y esas metas, ¿no? Que con un enciclopedismo que no nos ayuda en mucho. Ahí la dejaré. Muy bien, Lourdes, muchas gracias. Son tantas cosas, ¿verdad? Y estos mediadores de la docencia que somos los docentes, es que a veces el currículo algunas personas lo interpretan como que ahí está la receta de cocina, ahí está el mapa, aquí está lo que se debe de enseñar, cómo se debe de enseñar y cómo se debe evaluar, pero en la cocina educativa, por decirlo de alguna manera, donde hay muchas personas participando, hay unos que les gusta la sopa, otros que prefieren las verduras, otros que quieren brincarse al postre, y toda la aventura del desarrollo, implementación y evaluación curricular es un área extraordinariamente sofisticada que requiere que sigamos haciendo investigación. Aquí nos meten en la coyuntura de que tenemos que generar conocimiento original para seguir informando las decisiones. Ahora sí que, como dicen, armando el avión mientras se vuela para poder ayudarnos en lo que tenemos que hacer. Está en manos de todos nosotros, de la colaboración entre autoridades, docentes y estudiantes, con el apoyo de la sociedad, obviamente, ¿no? Para generar a los profesionales que necesita nuestro planeta. Estamos de regreso en el último bloque de la tertulia de educación universitaria sobre el tema de la desinformación. Ahora que hemos estado en el confinamiento ya por muchos meses, diario devoramos información de los medios de comunicación a los que tenemos acceso, y eso depende mucho
del nivel socioeconómico, del acceso a las fuentes o de las preferencias políticas y culturas, religiones, sesgos de cada quien. Pues en este último bloque quisiera preguntarles, Alberto, si tienen algunas reflexiones finales, recomendaciones para la audiencia para enfrentar esto y cómo ven el futuro de este panorama. Alberto. Bueno, yo creo que el futuro se va a poner peor. ¿Por qué? Porque muchas de estas desinformaciones malintencionadas, porque lamentablemente las hay muchas, se van legitimando. Muchos de las verdades alternativas que los dirigentes políticos manejan, pues se aceptan como una forma de comunicación con sus gentes. No importa que sean mentiras obvias, pero llegan al alma, llegan a la afectividad de las personas y se arraigan. Uh-huh. Pero creo que lo que habría que procurar desde el punto de vista educativo es esto que yo señalaba hace un rato, el generar una postura crítica en los educandos y en los profesores para que sometan a análisis cualquier afirmación que perciban, que la cuestionen, que tengan un cierto escepticismo, no aceptarlo tácitamente lo que se está mencionando, sino hasta que estén convencidos. Claro, no es tan fácil, yo sé que no es tan fácil porque hay que recurrir a veces a otras fuentes que tampoco sabe uno si son confiables, pero creo que la posición o la actitud crítica, la actitud de desconfianza, pues creo que es lo que nos puede salvar de caer en todas estas trampas. Muchas gracias, Alberto. Paola, algunas reflexiones finales. Sí, gracias. Bueno, yo creo tal vez varias. Por una parte, el hecho de que la situación que vivimos ahora en que consumimos, digamos, de manera fragmentada la información y que a veces no nos permite ver como una pintura, ¿no?, completa, y también eso impide que podamos tener, digamos, una visión compartida de la realidad. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que no solemos como tampoco promover espacios de diálogo donde podamos entablar conversaciones acerca de esas otras perspectivas y esas otras visiones del mundo que tienen las otras personas, y eso genera una polarización social cada vez más fuerte, ¿no? Y creo que coincido, pues sí, el escenario hacia adelante no es muy, digamos, alentador. Sin embargo, también creo que las experiencias que estamos viviendo nos deben dejar aprendizajes. Así como hablamos de que la desinformación puede ser un peligro para la democracia, también lo estamos viendo con respecto a la salud, como lo mencionaba el doctor. Es un peligro para la salud pública, es un problema de salud pública, y así en todos los aspectos, ¿no? Y creo que no lo hablamos tanto, pero es un tema que yo trabajo, el tema de las corporaciones tecnológicas. Yo, por ejemplo, difiero con el hecho de que mandemos, que utilicemos Google como buscador. ¿Por qué no buscamos formas alternativas, por ejemplo, buscadores alternativos? Porque sabemos que estas corporaciones lo que hacen es construir un régimen de verdad digital, ¿no? Y muy opaco. No sabemos cuáles son los criterios que utilizan para sesgar. No quiere decir que la información que salga primero en Google es la más valiosa, ni mucho menos. Entonces, comenzar también a cuestionar eso, ¿no? Nuestras prácticas digitales, que es parte de la alfabetización digital, ¿dónde estamos buscando? Y si estamos en la universidad, vayamos a las bases de datos. Por eso yo decía aquí, el papel de los bibliotecarios también es muy importante para orientar dónde debemos buscar, cuáles son esas otras alternativas confiables donde debemos ir primero a buscar, ¿no? Y bueno, y para la población en general, lo que hemos visto es que la desinformación se transmite a través principalmente, por ejemplo, de canales como Facebook y WhatsApp, y se transmite también a través de las personas más cercanas, de nuestros círculos más cercanos, porque son en quienes confiamos. Una vez que tenemos este vacío institucional, nos, digamos,
damos más confianza a nuestras personas cercanas. Entonces también ese proceso, entenderlo, ¿no? Y ver por dónde nos está llegando la desinformación, por qué canales y a través, digamos, de qué mecanismos, ¿no? Y como decía el doctor, yo también soy muy partidaria de dar ciertas claves. Te llega una información, no viene con un contexto, no viene con una liga, una fuente confiable, dice repartida muchas veces, te la pasa alguien que sabes que pues lo hace con buena intención, pero a lo mejor no contrasta esa información. También generar esos mecanismos de defensa ante la desinformación de manera personal, ¿no? Y por supuesto no contribuir al hecho, ¿no? Muchas gracias, Paola. Socorro. Yo creo que algunas de las reflexiones finales que vale la pena destacar y que tienen que ver con algunas de las cuestiones que señalaba el doctor Alberto, sí es un problema complejo, ¿no? Sí es un problema complejo, pero sí podemos reaccionar. Y podemos reaccionar en la medida en la que actuemos como comunidad. Como comunidad definitivamente informada buscando siempre contrastar la información. Aparte de contrastar la información, entendiendo que definitivamente es un derecho, que estamos frente a un derecho humano y a nuestro derecho humano a recibir información plural y veraz. Y que desde esta perspectiva los medios digitales y los medios tradicionales lo que hacen es ejercer ese derecho, pero por lo tanto también tienen la obligación de cumplir con ese requisito de veracidad y que nosotros debemos exigir que ellos cumplan con ese requisito de veracidad. Las noticias falsas están dotadas de una apariencia de veracidad. Es muy complejo si no tenemos una diversidad de fuentes de información y estamos acostumbrados a contrastar, a cuestionar, a reflexionar constantemente y a no creernos de entrada, e incluso cuando se trate de personas directamente con las que nosotros tenemos afinidades, sino incluso con aquellas personas que tenemos afinidades y que nosotros consideramos que son creíbles, hay que revisar y contrastar constantemente este tipo de información, ¿no? Y junto con esa alfabetización digital y con ese tener claro que estamos ejerciendo un derecho humano directamente y exigirle a lo que son los medios de comunicación, creo que también es importante tener claro que dentro de los medios digitales y tradicionales hay intereses. Y principalmente los medios digitales son las redes sociales, como desde esta perspectiva señalaba Paola, ¿no? Los buscadores tienen intereses económicos y frente a esos intereses económicos van a buscar defenderlos siempre. Entonces nosotros tenemos ahí la posibilidad de buscar en esa diversidad de abanicos que tenemos frente a esas redes sociales, cómo estructuramos y cómo podemos reaccionar frente a esos intereses económicos. Y como tienen intereses económicos, pues también nosotros podemos reaccionar contrastando. Y cuando ellos difundan noticias falsas, no seguirlos desde esa perspectiva, no seguir utilizándolos. En la medida que no los utilizamos, a ellos les interesa la rentabilidad, ¿sí? Ellos van a tener cuidado de definitivamente no propagar noticias falsas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Están ejerciendo su derecho a exigir el cumplimiento del requisito de veracidad, ¿sí? Y creo que eso nos va a dar un margen de maniobra y también un poder reactivo frente a medios digitales que no cumplan con el requisito de veracidad. Junto a esto, no podemos tampoco dejar de ser optimistas, sí podemos. Hemos podido a lo largo de la historia a reaccionar con los grandes retos que se nos han presentado. Y hoy las tecnologías sí es un reto, pero también no podemos olvidar nosotros. Cada vez que estemos frente a los medios digitales, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro, ¿sí? Que la realidad es lo que nos debe, desde esta perspectiva, dejar o sentar bases para seguir luchando, no ser indiferentes frente a situaciones que tienen que ver
con los grandes retos, con las grandes problemáticas que hoy tenemos. Y hay algo que a mí me resulta importante y por lo cual soy optimista, ¿no? Construir redes, un ejemplo de esa construcción de redes son los grandes movimientos feministas que se están gestando en Latinoamérica. Se han gestado y han hecho y han transformado. E incluso en Chile, recordemos que esos movimientos feministas gestaron una nueva constitución. Ahí nos damos cuenta cómo precisamente hoy los ciudadanos también podemos reaccionar frente a esas noticias falsas, ¿sí? Esas noticias falsas porque hay intereses económicos detrás de ellos, pero también dentro de esos intereses económicos, hoy nosotros tenemos la posibilidad de decirles no a esas noticias falsas. Pues solamente estas serían algunas de las ideas y solo agradecerte a ti, Melchor, y a todo tu equipo y a todos los televidentes la posibilidad de continuar reflexionando sobre este tema. Muchísimas gracias por ello. Muchísimas gracias. Pues tenemos que investigar sobre el tema, se debería de legislar sobre el tema. Se nos dice con frecuencia que las leyes siempre van muy atrasadas con la tecnología y esto ha sido un ejemplo importantísimo del tema. Tiene que haber políticas sobre el tema y todos tenemos que sensibilizarnos ante la desinformación, ¿no? Y pensar antes de compartir. Ahora que si uno lee un tweet, no sé, les ha pasado que dice, ¿quiere leerlo antes de retuitearlo? Porque retuiteamos de una manera tan automática. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre lo que ya dijeron de las empresas de EdTech, de tecnología en educación, en que cada persona es un vector y que de manera inconsciente o involuntaria nos convertimos en parte del problema al generar estos grandes mares de información que empiezan a convertirse en trending topic. Entonces es todo un reto. Desarrollamos estos músculos cognitivos y socioafectivos, el pensamiento crítico, un sano escepticismo y acostumbrarnos al nuevo normal, que como ya dijeron, el panorama no se ve muy halagüeño, pero tenemos que irnos adaptando. Así como cuando empezamos a usar bloqueador solar hace muchos años, se van acostumbrando. Al principio suena como algo muy raro, pero ahorita todo el mundo se pone bloqueador solar porque no queremos que nos dé cáncer de piel. Entonces, conforme internalicemos que la desinformación es la punta del iceberg de un fenómeno muy complejo que requiere enfrentarlo, saldremos adelante. Pues muchísimas gracias, Alberto, Paola y Socorro, por sus comentarios. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el reto de enseñar habilidades manuales, psicomotrices y de laboratorio durante la pandemia. En este último bloque quisiera pedirles unas reflexiones finales a nuestros colegas. Yo he visto, y es ahora sí que parte de la vida, que hay cierto desdén social a la cuestión manual, ¿no? Hemos premiado tradicionalmente mucho al intelecto y la pandemia nos está obligando a pensar en que el aprendizaje es este todo que incluye la mente, el cuerpo, lo socioafectivo y el aprendizaje social, que se ha convertido en todo un reto porque lo psicomotriz y lo práctico forma parte de este todo. Pues alguna conclusión final, Paul, alguna recomendación también para gentes de otras áreas como la música y las bellas artes. Claro, adelante. Sí, muchas gracias. Pues primero es que otra vez nosotros como profesores siempre vamos a estar aprendiendo, ¿no? Y tenemos que utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para desarrollar en el estudiantado esa habilidad que queremos, ¿no? Afortunadamente ahora existen muchos medios tecnológicos para lograrlo
He visto cuestiones en videos, ¿no? Donde los estudiantes sincronizan, se pueden hacer, yo pienso por ejemplo, en las cuestiones de las bellas artes, ¿no? Cómo los estudiantes aprenden, aprenden a trabajar y aprenden los sonidos con diferentes herramientas que ya están ahí en la internet. Nada más el chiste es que el profesor sepa utilizarlas de una manera didáctica, y es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Encontrarle cuál es cuál es el sentido didáctico que le queremos dar. Y también que todo este material sea ordenado, que nosotros vayamos ordenando este material para que después lo incluyamos en un material futuro, y ya entonces cuando regresemos tengamos un material enriquecido, ¿sí? Que pueda hacer que el estudiante aprenda de muchas maneras una misma cosa, ¿sí? Entonces eso yo creo que es muy importante, que no perdamos la motivación, que pensemos siempre en que se puede aprender, a pesar de que tenemos una distancia tan grande ahora física, pero que podemos estar conectados y viéndonos y comunicarnos de manera eficiente y rápida. Muchas gracias, Paul. Luisa, ¿alguna reflexión final? Pues lo mismo, ¿no? Yo creo que sí se puede. Lo hemos demostrado ya en estos últimos meses, ¿no? La enseñanza no se ha parado, nuestro trabajo ha continuado. Y esto, pandemia o no pandemia, esto llegó para quedarse, yo creo, ¿no? Esta parte de esta forma híbrida de la enseñanza presencial y en línea, creo que ha demostrado que tiene muchas bondades, ¿no? Que puedes sacarle mucho provecho a diversas herramientas, y la cuestión siempre va a ser que te prepares todo el tiempo. Nosotros como profesores pues vamos a tener que estar buscando las estrategias más adecuadas para la enseñanza de nuestra área, ¿no? De todas las áreas, yo creo que en todas las áreas, mencionabas las bellas artes, pero yo creo que en todas las áreas se puede. Hay, como dice Paul, o sea, si uno se mete a internet y le pone simulador de Dududu, ¿no? Video que me enseña, o sea, hay tutoriales, hay infinidad de cosas, ¿no? Herramientas, un software que te puede ayudar a editar, no sé. O sea, creo que es buscarlo, aplicarlo a tu área y sacarle el mayor provecho, ¿no? Y eso, porque insisto, esto llegó para quedarse, entonces lo vamos a tener que seguir haciendo y hay que buscarle, y eso esto no puede parar, la enseñanza no se para, las universidades no pueden quedarse quietas, porque además, pues de aquí es donde está saliendo como el conocimiento para poder pasar este trance que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues mi recomendación, mi conclusión es que tenemos que seguir aprendiendo, tanto alumnos como profesores, no detenernos, buscar las alternativas y seguir, ¿no? Entonces recuerden que pues hay muchas cosas en donde la creatividad y muchos recursos a través, inclusive gratis, donde los profesores, los alumnos se pueden formar. Entonces es un momento de aprovechar eso para no dejarnos caer, ¿sí? Eso seguramente va a tener frutos en el futuro inmediato inclusive, pero no podemos dejarnos caer y tenemos que estar unidos, compartir los recursos, se pueden compartir los recursos. Yo creo que es un momento precisamente de eso, instrumentos de evaluación, videos, muchos recursos están en línea libre y yo creo que es momento de compartirlos. O sea, es importantísimo este punto entre facultades, entre escuelas de medicina, entre universidades. Es muy importante colaborar en eso porque es precisamente la forma en la que en estos momentos podemos salir adelante. Muchas gracias, Laura. Si el reto es gigantesco y obviamente no lo quiero minimizar, pero lo que han comentado da en el corazón de la situación. O sea, se requiere que todos pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Yo creo que el movimiento de recursos de acceso abierto, el desarrollar, integrar y compartir a través de repositorios donde puede uno encontrar las cosas, porque luego a veces tú buscas cosas y no es tan sencillo encontrarlas. Y el establecer comunidades de aprendizaje y de colaboración con nuestros pares, ¿no? Con los
especialistas en enseñar a tocar el piano, con los especialistas en neurocirugía, odontología, ingeniería. Siempre hay mucha gente motivada en todo el orbe, y no sé cómo lo han vivido ustedes, pero en estos meses este espíritu de cooperación se ha exacerbado de una manera impresionante. Entonces, es muy fácil ahorita alzar la mano y pedir ayuda de alguien, y de repente sale alguien que está en otro continente que te puede ayudar. Las tecnologías nos están ayudando para eso. Quisiera finalizar enfatizando que la parte más importante es el fundamentar todo lo que hacemos, sea para habilidades psicomotrices, laboratorio, el uso de simuladores. Todos estos son instrumentos y medios para el fin del aprendizaje. Al final del día, la recomendación que hemos hecho a lo largo de este programa es: fundamentemos con buena didáctica, con sólidos principios pedagógicos lo que hacemos, y aprender, desarrollarnos cada día más. Yo creo que esta falsa dicotomía de teoría versus práctica es más bien parte de un continuo en el cual nos movemos de un lado a otro, y no es que una sea mejor o superior a la otra, simple y sencillamente forman parte de este todo completo que es el aprendizaje en los seres humanos. Estamos de vuelta en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre la brecha digital y sus implicaciones educativas. En este último bloque les quisiera pedir algunas reflexiones finales, algunas conclusiones, algún mensaje de despedida para nuestra audiencia sobre este candente tema. Dulce. Sí, yo justamente conectando con lo que nuestra compañera nos estaba comentando, me quedé pensando en la oportunidad también que tienen las universidades como estos espacios de reflexionar y construir este pensamiento crítico, la oportunidad que se nos está dando con esta crisis sin precedentes que está teniendo, ¿no? La pandemia nos ha atravesado la vida, nos ha atravesado pues con los duelos, con muertes de familiares, con muertes con estrés, ¿no? Y sin embargo pareciera que esta productividad pues camina, ¿no? Y pareciera que justamente los requerimientos, digamos, de productividad y del mundo académico y de la universidad, eso no se mueve, ¿no? Y yo creo que también esta es una oportunidad para repensar justamente esta parte más humana, ¿no? Que tanto en nuestra vida diaria, como profesoras, como investigadoras, podemos también conectarnos, ¿no? Con nuestros estudiantes, y más allá de la cuestión académica, pues también tener esta relación más humana de comprender que estamos en un proceso fuerte como humanidad, ¿no? Pensando simplemente en las mujeres, pues el tener a los niños en casa, trabajando y demás, y pareciera que frente a la pantalla aquí no pasa nada, ¿no? Pero acá atrás está todo está la vida real, y esa parte yo creo que las universidades sí tienen un lugar, tienen una función privilegiada en también conectar con esta parte de como humanidad, que podemos, pues cómo podemos reflexionar sobre esto, ¿no? Y también reconocer esta resiliencia, pues que se ha visto de todos los actores universitarios por seguir adelante y pues seguir ahora sí con el teatro, ¿no? De lo que significa la educación superior, ¿no? Y en cuanto a la brecha digital, pues yo creo que también la pandemia evidenció un problema estructural de desigualdad social, donde se ancla justamente la brecha digital. Y también, bueno, pues definitivamente la pandemia está afectando también estas otras esferas de la economía, o sea, en el desempleo, ¿no? La parte de migración, o sea, es decir, se vienen una serie de problemáticas fuertes, ¿no? Que también, pues en la medida que no se vayan atendiendo
estas desigualdades sociales, pues va a ser muy difícil que también esta desigualdad digital vaya solucionándose, ¿no? Yo por ahí me quedaría. Muchas gracias. Gracias, Marion. Comentarios finales. Sí, gracias. Pues totalmente de acuerdo con mis compañeras. Yo creo que esto, por más gris que se ve el panorama a veces, tenemos una visibilidad de estos problemas. O sea, el hecho, sabemos muchísimo más ahora que hace un año sobre el estado real de la desigualdad en México y en el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, pues, estaban muchos de estos estudios, pero ¿cuántos de nosotros consultábamos los datos? O sea, ¿cuántos de nuestros investigadores podrían decir qué porcentaje no tenía acceso a Internet o cómo estaba la situación entre el norte y el sur del país? O sea, todo este tipo de datos realmente no los teníamos y ahora tenemos muchísimo más información en cada institución sobre la situación real de nuestros alumnos, por una parte, por estas encuestas y por otra parte, por la experiencia vivencial. O sea, estás ahí en línea con tus alumnos y ves que viene el hermanito o ves la condición de su cuarto o cómo están, ¿no? De repente se les cae la red, lo que platican. O sea, este nivel de cercanía que nos ha dado con nuestros alumnos, yo creo que también para la mayoría de nosotros nos ha dado como una visión muy importante y yo espero que eso se convierta en una posibilidad de cambio. Me gustan mucho los ejemplos que compartió Sofía Leticia, porque creo que también yo pienso mucho en el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, este cambio a nivel mundial de crear los estados de bienestar a raíz de esta cosa, la cosa más traumática que había vivido la humanidad. O sea, ahora tenemos también una oportunidad de utilizar toda esta información que tenemos acerca de la desigualdad en todos sus aspectos y tratar de buscar soluciones. Obviamente, pues, corre el riesgo de que ya está la vacuna, se nos olvide todo eso, pero yo creo que el hecho de que tenemos mucho más experiencia propia y muchos alumnos y profesores que no conocían estas desigualdades, que lo vemos día con día, pues espero que nos haga más sensibles y como sociedad que impulse cambios que definitivamente pues no pueden esperar. Muy bien, Mario, muchas gracias. Yo creo que es que viendo la brecha digital en sí como un fenómeno aislado, pues es esta analogía que usamos siempre de que es como la punta del iceberg, ¿no? Y aunque son como muchas puntas de un iceberg gigantesco que es esta cuestión de la desigualdad en todos los niveles, que llevamos muchas décadas hablando de ello, y los objetivos del milenio y ahora los objetivos que siguen de desarrollo sostenible. Y sin embargo, lo que vemos es que la desigualdad sigue aumentando. Entonces, esta llamada de atención que tenemos de la pandemia nos hace ver, por una parte, que la educación no se da en el vacío. Nos ha permitido esto que no tuvieron en la pandemia de la flu española hace un siglo, pues no tenían lo que tenemos ahorita. No me quiero imaginar qué hacían en sus casas para entretenerse, o no me puedo imaginar más bien, pero ahorita el fin de semana en la casa de ustedes se fue la luz y fue como una tragedia, así de que, ¿qué vamos a hacer sin internet? ¿Me entiendes? Con los niños, las tareas, nuestros trabajos, esa sensación que tenemos ahorita de estar comunicados a la hora de que se corta es increíble. Y debemos de cuestionarnos todas estas premisas de esta relación lineal que pareciera ser una expectativa de que mientras más TIC, mejor enseñanza, ¿no? Yo creo que ahí, por supuesto que no es lineal y que hay muchos matices y mediadores, y en estas lecciones debemos de mejorar cómo utilizar todas estas herramientas de una manera más educativamente apropiada, ¿no? Y dentro de este macrosistema de los gobiernos, de las instituciones, de la sociedad misma, que nos deben de empujar a salir adelante. De regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, hablando sobre la identidad. La pandemia siento que nos va a dejar así como en la corteza de la tierra o en los árboles que van creciendo, esta especie como de sello, de marca, por no llamarle cicatriz, que va a influir de manera profunda
en que pensemos quiénes somos y por qué estamos aquí, cuál es nuestro rol en el planeta. Pues quisiera pedirles unas reflexiones finales y conclusiones y sugerencias para la audiencia sobre este tema. Empezamos por Raúl. Pues algo muy importante que tendríamos que tener presente y no quitar el dedo del renglón es esto que mencionas tú, Melchor, cómo nos va a marcar, cómo nos va a trascender, y no dejarlo allí, sino más bien preguntarnos en el ahorita cómo nos está trascendiendo, cómo nos está modificando, cómo nos está haciendo reflexionar sobre quiénes somos, sobre qué hacemos y en dónde lo hacemos. Y esto seguirnoslo preguntando en el mediano y largo plazo. El regreso a la presencialidad pues aún es incierta en tiempo y en el cómo. Los espacios, cómo regresemos a verlos, cómo regresemos a visualizarlos, a experimentarlos, las capacidades, y poder retomar estos aprendizajes durante la pandemia, de incorporar diversos recursos, el trabajo colaborativo, el trabajo con otros profesores, y sobre todo creo que algo muy importante que podríamos seguir cuestionándonos y mejorando es cómo nos vamos a seguir relacionando con otros colegas y con los estudiantes. Generar espacios seguros creo que tendría que ser de manera permanente un punto en el horizonte continuo. Es decir, generar espacios de confianza, porque esta pandemia nos ha permitido abrir nuestro espacio íntimo como personas, como profesores, porque atrás de la cámara tenemos algo, alguien que se cruza, que pasa, una pared, un librero, etcétera, ¿no? Y también los estudiantes nos han permitido entrar a estos espacios de ellos. Y entonces generar en tiempos sincrónicos la confianza para que se abra el diálogo, pues también ha dado elementos para que los estudiantes sean y nos vean más allá de lo que ven en 2 horas en el salón de clases. También ven a la persona, también ven al sujeto, ven al profesionista. Y entonces esto nos tendría que llevar a retomar el hacer y el ser con compromiso y con estos elementos que mencionábamos al principio de la identidad del sujeto, de lo social y de la institución en donde colaboramos. Y voy a subrayar mucho el punto en que no se trata de cuál es mejor o cuál es peor, sino qué es lo que nos hace ser parte de esa comunidad a la que estamos acompañando, digamos, en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y de una profesión, porque dentro de cada institución pues hay estas subidentidades, diría yo, ¿no? La identidad de la universidad, la identidad de la profesión, y la identidad incluso del nivel académico, del nivel de desarrollo del semestre. No es lo mismo un estudiante que está empezando a formar su identidad en primer semestre, al que está en cuarto, al que está en octavo, y al que recién egresó. Y en este momento también nos tocó esta transición entre los estudiantes que estaban a media carrera, los que estaban a punto de egresar y que están egresando con la pandemia, y las nuevas generaciones que están ingresando a la universidad en estas condiciones. Entonces, son aprendizajes muy interesantes que habría que retomar, todo creo que con la finalidad de ir mejorando quiénes somos, cómo somos, qué hacemos y en dónde lo hacemos. Y además, hacia dónde lo queremos proyectar, como personas, como profesionistas y como parte de una sociedad. Creo que eso tendría que ser como unas reflexiones que tendría yo en lo próximo. Y en lo individual sí me lleva mucho a retomar este proyecto que tengo de la identidad docente prepandemia, ahora durante la pandemia, y por supuesto me da una tarea a que cuando regresemos a la presencialidad en no sabemos qué condiciones, retomarlo y continuar con el trabajo de cómo somos los docentes, qué somos los docentes. Gracias. Muy bien, Raúl, muchas gracias por tu participación. Pati. Sí, pensaba y coincidía en un todo con lo que decía Raúl, ¿no? Pensaba en esto de qué nos está pasando ahora y cómo podemos, si se quiere, profetizar un poquito hacia adelante, cómo evolucionará. Y pienso que en identidades más flexibles, por lo menos es una aspiración y es lo que veo que nos está pasando. Siempre, hace muchos años, muchas décadas en la educación venimos hablando de que el docente cuando está en un aula de clases con 20 y pico, 15, 10, 40, como llegamos a veces por aquí en nuestras aulas, o cientos también, se enfrenta a la incertidumbre, ¿no? Por más que preparaste tu planificación, no sabes qué puede pasar en la interacción con otro. Bueno, eso que se dice hace mucho tiempo en el campo pedagógico creo que se ha puesto en juego más que nunca en este tiempo. Entonces, que este aprendizaje, como decía Raúl,
que estamos teniendo en todos los niveles como personas, como profesionales, como miembros de una sociedad que se tiene que cuidar para cuidar al otro, y el otro se tiene que cuidar o no me cuida a mí o me descuida a mí, digamos, esta incertidumbre y estos aprendizajes nos lleven a identidades más flexibles a los docentes, ¿sí? Cuando tenemos estructuras muy rígidas y maneras de entender la docencia, la enseñanza y el aprendizaje muy estructurados, creo que esto nos puede estar sirviendo para ampliar esos horizontes, para entender que Raúl dio una enumeración de actividades, de posibilidades del aprendizaje colaborativo, de los medios virtuales, de la web 2.0, ampliar horizontes y en ese sentido también para los estudiantes. Si bien es cierto que ya hay prácticas hace varios años en los que estos estudiantes no están encerrados en un aula de clases, sino que tienen las tecnologías a la mano y pueden conectarse con otros estudiantes de otras latitudes, pueden hacerlo con profesionales que están publicando y autores de papers que les contestan al mismo momento, o foros de profesionales. Creo que en los estudiantes la identidad se tiene que ampliar, ¿no? Abrir al mundo y la virtualidad nos puede ayudar a eso si nuevamente no centramos en nosotros la fuente del conocimiento como ilusoriamente creemos a veces los profes, sino damos libertad para otras prácticas. Y como reflexión final y conclusión también, yo creo que hoy esta mañana justamente hablaba con una colega y me decía, es una médica, nosotros tenemos miedo de lo que va a pasar, porque ¿cómo garantizamos con estos medios que el estudiante aprenda a palpar toda la dimensión semiológica que ustedes tienen? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo voy a probarle mi materia si hay miedo detrás de algunas negativas y algunas actitudes, decía, ¿no? Y yo pienso, bueno, esta incertidumbre que genera miedo, y me imagino en los estudiantes que están empezando y no saben bien cómo van a seguir, o si se van a recibir algunos con esta modalidad, o todas las peripecias que estamos atravesando, que el miedo y la incertidumbre nos permita aprender, ¿no? No nos neutralice, no nos cristalice, sino por el contrario, esta pandemia nos sirva para ser mejores. También coincido con eso. Gracias, Pati. Pues, Tania, algunas reflexiones finales. Sí, bueno, coincido mucho con Patricia y Raúl. Creo que para dónde vamos justamente no sabemos muy bien. Creo que algo que tenemos que aprender es manejar la incertidumbre, manejar el cambio. Ahora creo que toma aún más relevancia el poder conectarnos, el poder compartir nuestras experiencias, el poder generar espacios multidisciplinarios de investigación, de docencia, de prácticas, para que justamente, bueno, esta pandemia nos hizo ver que ahora sí todos estamos en el mismo barco, ¿no? Todos los países, todas las clases sociales, todo estamos realmente conectados. Entonces, tal vez ahora el profesor, antes que nada, tenga que repensar en este rol que tiene que abonar con los estudiantes, estas reflexiones sobre un mundo que es incierto, que es un mundo de constante cambio, y tal vez sea sea más bien un facilitador de un aprendizaje que ya puede ser un poquito más autónomo, pero sin perder esta conexión humana, que justamente es lo que nos hace tener un modelo o roles a seguir para construir nuestra identidad profesional. Subrayo dos palabras que comentaban mis compañeros, ¿no? La incertidumbre y el cambio. Y creo que eso es tal vez para dónde vamos, y es lo que tenemos que empezar a trabajar como colectivo de docentes para podernos hacer nuevas preguntas, no nada más tratar de responder a qué somos los unos para los otros, dónde estamos, qué deseamos, para dónde vamos, sino repensar y empezar a construir nuevas preguntas para hacer frente pues, a esta nueva forma de vida. Muchas gracias, Tania. Sí, es que tendemos a pensar en la identidad como algo con lo que salimos en términos de identidad profesional. Y ahorita que los escuché estaba pensando cómo en todas nuestras universidades tenemos este perfil de ingreso y un perfil de egreso.
que tiene una serie de atributos que conforman la identidad de un arquitecto, de un ingeniero, de una enfermera, de un poeta. Y lo que está en medio en las universidades, que es todo el currículo, el rol que juega esto que llamamos el currículo oculto y el currículo vivido, todo lo que está inmerso en el proceso, es lo que al final del día determina esto. Y eso nos enseña con una plática en el salón de clases, se enseña y se aprende más bien por el ejemplo, por la colaboración, por el modelo de rol. Hay tantas cosas que hacer aquí. Y sí tenemos que pensar, es que ahora no quiero situar el programa en el tiempo, pero ya vamos a cumplir un año en el confinamiento de la pandemia, y algo que dijimos va a ser cuestión de semanas o pocos meses, se está convirtiendo en algo que ya forma parte del horizonte, por lo menos del mediano tiempo. Y que esta identidad virtual, porque en estos últimos cursos estamos conociendo estudiantes que nunca conocimos cara a cara. Y probablemente todo el ciclo escolar los vamos a conocer exclusivamente a través de los medios tecnológicos. Es fascinante ver cómo, y coincido con ustedes, que en los próximos años va a haber muchísimas tesis, artículos y exámenes de grado sobre estos temas. Ojalá que sea para bien. Pues quisiera terminar con una frase de George Bernard Shaw que también encontré, que me gustó mucho. La vida no es sobre encontrarte a ti mismo, la vida es sobre crearte a ti mismo, que comulga con todas las conclusiones que tuvieron ustedes en este último bloque. Pues Patricia, Tania y Raúl, les agradezco muchísimo su participación y con esto damos por concluida la tertulia. Muchas gracias por sus brillantes comentarios. Gracias a ti. Muchas gracias a todos. Muy bien. Pues nos veremos en la próxima tertulia. Muchas gracias por acompañarnos.